Que el Señor Jesucristo me los bendiga, cada uno de ustedes en este precioso día que Dios nos regala a los seguidores de este canal del Señor Jesucristo. Amén. A todos todos los fieles de que están viendo estos videos, a todos los fieles de que también dan un like, a los que se han suscrito, y a cada uno de ustedes. Realmente para mí es un privilegio poder compartir la santa palabra de Dios junto con mi hermano Jairo. En este día traigo una nueva enseñanza, una prédica que va a llevar por título solo $1. Amén. Y esto se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 10. Y para comenzar con ustedes voy a leer este versículo. Dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. En el nombre de Jesús doy gracias por la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, que voy a compartir con cada uno de ustedes, seguidores de este canal de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias te doy por esta palabra. Te ruego, Señor Jesús, que impactes vidas, cambies pensamientos, transformes corazones, cambies, Señor, los pensamientos de la mente. En tu nombre, Jesús de Nazaret, ruego que la unción de tu palabra cambie, transforme y salve vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Quiero comenzar en esta prédica de esta tarde, que va a ser corta, con una reflexión. Dice que cierto día un predicador se mudó a Houston, Texas, y estando en esa ciudad, después de unos días, él quiso ir al centro de la ciudad de Houston, Texas. Tomó el autobús y se fue, y subió al bus y pagó el pasaje, y se pasó a sentar en la última silla del autobús. Y cuando él estaba sentado en la silla del autobús, él se dio en cuenta de que el chofer le había dado el cambio de más, le había dado $1 de más. Y él, sentado ahí, pensaba entre sí, decía: $1 no es nada, $1 no echa de menos a nadie. Y pensando él, dice: una compañía tan grande de buses que diariamente atrae tanto dinero, ¿qué es $1 para él? Y a lo mejor ya se le olvidó, él pensaba dentro de sí. Y dice que decía: tómalo como una bendición, este $1, una bendición de Dios. Y estaba luchando sentado en su silla, y cuando él se iba a bajar en el lugar donde se iba a quedar, estaba pensando, luchando en regresar el $1 o quedarse, pero al último terminó regresando el $1 al chofer y le dijo: usted me dio $1 más en el cambio que yo le pagué, y aquí está el $1. El chofer se sonrió mirándole a la cara y le dijo: sí, sé que usted es un nuevo predicador aquí en el pueblo y quería ver qué usted hacía con el cambio que le di de más. Pensaba regresar a la iglesia, le dijo el chofer. Y cuando él se bajó abajo, sacudido y temeroso, dice que se puso a pensar, y él decía entre sí: por poco vendo este evangelio al Señor Jesucristo por $1. Y así es la vida, amigos y hermanos. El mensaje que voy a compartir con ustedes en este día, aquí encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 10, donde el Señor Jesús escoge 10 hombres para que llevaran el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y específicamente Él da todas las herramientas a los predicadores. Quiero dirigirme específicamente en este momento es a los predicadores, a los evangelistas, a los misioneros y a los pastores, porque Él escoge 10 hombres o 12 hombres, y son escogidos por Él, los llama, los separa, los aparta, y es para un trabajo especial, que fueran a predicar el Evangelio. Y dice que Él lo manda. El versículo 2 no lo quiero leer, pero ustedes pueden leerlo si tienen una Biblia. Ahí habla los nombres de los 12 hombres que el Señor Jesús escoge, pero sí lo voy a explicar del versículo 5, donde dice que estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino
de gentiles no vayas. Dice, id a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mire que Él escoge y Él nos manda al lugar donde debemos ir a predicar, pero también nos da el mensaje que debemos de predicar a las almas. En esta ocasión mi pregunta es a cada uno de ustedes, predicadores del nombre de Jesús de Nazaret, amén. Si estamos predicando lo que el Señor Jesús manda a predicar o qué estamos predicando, porque en el versículo 8 nos da el mensaje en lo que debemos de predicar en este tiempo realmente en el que estamos viviendo. Dice que Él manda a predicar y dice a la casa de Israel y predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vais dice, a los gentiles ni vais a los samaritanos, pero el mensaje que Jesús da es este, dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, y sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Aquí tenemos el mensaje específicamente, lo que debe de predicar un predicador, lo que el Señor Jesús nos manda. Muchas de las veces hemos cometido muchos errores los predicadores en que nos ponemos a predicar pensando lo que yo siento, lo que yo creo, o puede ser así, pero hay un mensaje específico que el Señor Jesús manda a predicar a todos los predicadores, y el mensaje es que yendo decir que a las almas perdidas, a la gente que no conoce a Jesucristo, dice, yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es Jesucristo mismo. El rey Herodes escribió un título cuando Jesús ya estaba allá en esa cruz, y él puso que Jesús era ¿qué? El reino de los judíos, o el rey de los judíos. Entonces nuestra prédica debe estar centrada en céntrico. Jesucristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Ese es el mensaje que nos manda el Señor Jesús a predicar. Y Dios me ministraba porque la razón es que muchas de las veces usted va a encontrar prédicas que no llevan el mensaje a las almas. Un mensaje que muchas de las veces usted escucha mensajes de prosperidad, escucha mensajes de milagros. Ese no es el mensaje que Jesús manda a predicar a nosotros. Si usted como predicador, usted y yo, nos vamos al Salmo capítulo 1 hasta el versículo 3, ahí nos habla de la prosperidad, de que Dios nos va a dar de acuerdo a lo que nosotros vivimos, la palabra de Dios. Cuando usted va al libro de Josué capítulo 1 al versículo 1 hasta el versículo 9, usted habla lo que Dios quiere prosperar a todos los predicadores, a todos los hombres como misioneros y pastores y evangelistas. Él dice que nos va a prosperar siempre y cuando nosotros hagamos lo que Él nos está diciendo, que no realmente hay una necesidad de predicar un mensaje de prosperidad ni de milagros. Aquí es clara la palabra de Dios, dice, id yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí ya. ¿Cuál es ese reino del rey de los cielos? Es Jesucristo. La Biblia declara a Él como que es el rey de reyes y el señor de señores. Y las añadiduras después de predicar este mensaje, mire lo que viene, dice que va a haber sanidad de enfermos, va a haber, dice que limpieza de leprosos, va a haber resucitar de muertos. O sea, eso viene detrás de la prédica, pero la prédica la gente debe de saber que Jesucristo de Nazaret vino a la cruz del Calvario con un propósito, específicamente, y fue a morir por los pecadores, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, eso está en Romanos 3:23, dice, todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el mensaje debe de ser a las almas céntrico, de que debemos de predicar que, de que Jesús de Nazaret vino a salvar a los pecadores, de que la gente sin Jesucristo de Nazaret está perdida, está desviada en un camino equivocado, está caminando por un camino ancho. Yo quiero decir a toda la gente que escuche este mensaje, si son cristianos o no son cristianos, que el único camino que le va a llevar a usted al cielo es Jesucristo. Si bien dice la Biblia en los Hechos, en el libro de los Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro Salvador bajo el cielo dado a los hombres en quien podáis ser salvos. Se dice, no hay otro nombre. Ese es el único
mensaje que necesita la gente conocer. Mucha gente cree en Dios, mucha gente ama a Dios, pero aman a su manera ellos aman, no aman como Dios nos manda que a Él lo amemos o lo sigamos o lo sirvamos. Dios tiene específicamente un plan perfecto en su palabra, cómo nosotros podemos ser salvos. Ahora bien, en el libro de Romanos capítulo 10, si usted lee en el versículo 12, dice la Biblia que deben de la gente creer, el que confesara con su boca y creyera en su corazón que Jesucristo murió y resucitó, dice la Biblia, que esa gente puede comenzar el plan de la salvación. O sea, la gente, muchos adoran a Dios, a un Cristo muerto, a un Cristo que está en una cruz clavado, a un Cristo que no ha resucitado. Pero yo vengo en esta tarde tomando este mensaje de lo que dio Jesús de Nazaret a los 12 hombres que Él escogió, así como me escogió a mí y a cuantos otros hombres como misioneros, pastores, evangelistas, amén, de que prediquemos a Jesucristo el arrepentimiento o el perdón de pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? La gente necesita reconocer que todos habíamos caído, nos habíamos alejado de Dios, habíamos dado la espalda a Dios, nos habíamos tomado nuestro propio camino, nuestro propio rumbo, nuestra propia decisión, nuestras propias metas, nuestros propios pensamientos. Si bien dice Jeremías 29:11, dice: mas yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darlos el fin que ustedes esperáis. Nosotros no andábamos conforme dice la palabra de Dios. Nosotros estábamos completamente desviados, pero gracias al Señor Jesús que un día alguien nos predicó, alguien nos enseñó de que el único camino que nos va a conducir a la verdad, conducir a la paz, conducir realmente a ser en esta tierra bendecidos es solamente a través de que usted siga a Jesucristo. Yo quiero decir a cada predicador que predica hoy a Jesucristo, usted tenga cuidado de no vender este evangelio por $1 como este predicador que por poco. Y yo quiero decir que la Biblia dice aquí, mire, el otro texto tomando el texto 10 dice la Biblia, mire cómo Jesús manda a ellos, a los que había escogido. Ahora como nosotros estamos en este tiempo, dice, no probéis de oro, ni de plata, ni de cobre, ni dice sobre vuestro cinto, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de ¿qué? Digno de su alimento. Ahora bien, para ser un obrero, para ser un predicador, el testimonio es lo más importante, lo más crucial. Este hombre que fue a predicar, este nuevo predicador que llegó a Houston, Texas, sabe que este hombre que había abordado un bus en esa ciudad para ir al centro de la ciudad de Houston, Texas. El chofer de ese bus fue un hombre cristiano del nombre que solamente se había descarriado, estaba caído. Él dice en sus palabras que él había pensado volver a la iglesia. Dice, estaba pendiente, él sabía que este nuevo predicador había llegado a esa ciudad, pero él quería testearlo o quería probarlo. ¿Quién era? ¿Qué clase de predicador era? Era un hombre que llevaba la sana doctrina, era un hombre que llevaba el mensaje como está escrito, o era un hombre que llevaba quizás una predicación de prosperidad, una predicación de milagros, yo que sé, otra predicación de fama. Eso es lo que estaba este hombre caído, este hombre apartado de Dios. Por eso él dijo, yo sabía que había llegado un nuevo predicador a esta ciudad. Yo quería probar lo que hacía, dándole un dinero extra en el cambio, porque tenía deseo de regresar a la iglesia. Bueno, aquí en este versículo que acabo de leer, el Señor Jesús dice a los predicadores que no tomen, dice que ni alforja para el camino, no tomen ni 2 túnicas, dice la Biblia, porque el obrero es digno de su alimento, dice el Señor Jesucristo de Nazaret. Es algo que Dios me motivó, amados hermanos. Y mire lo que pasa a los predicadores, a los líderes hoy en este tiempo. Dice, el liderazgo es algo muy especial. El liderazgo requiere 5 ingredientes: inteligencia, energía, determinación, confianza en Jesucristo
ética, el desafío clave hoy en día es el ejercicio de las dos últimas, la confianza y la ética. Dice que la ética significa hacer el bien o hacer el mal. Está al alcance de cada ser humano, de cada predicador. O sea, tomar a nuestra decisión las cosas, predicar nuestros mensajes o predicar lo que Jesús de Nazaret manda. A las almas también, las que no conocen a Cristo. Si ustedes no conocen al verdadero Dios, a Jesucristo que fue manifestado, dice la Biblia, Dios Espíritu se manifestó en carne, también tienen la misma decisión de quedarse como están en la religión o realmente buscar el verdadero evangelio de Jesucristo. Dice que el liderazgo es que confianza, ética, dice desafío, claro, clave hoy en el día es la confianza en Dios. Esto es lo que hoy estamos, podríamos decir, como podría decir, estamos como necesitados de la confianza en Dios. Hoy en el día muchas de las iglesias del nombre de Jesús están entrando en algo que es aferrarse a lo materialismo. O sea, lo material es como que sobresale. ¿Y dónde está la confianza? Porque Jesús dice que el obrero es digno de ¿qué? De su alimento. ¿Dónde está la confianza en Dios? Preguntaría Jesús en este momento. Estaba leyendo también en 2 Timoteo capítulo 4, mire lo que dice el apóstol Pablo, guiado por el mismo Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Él dice, te encarezco delante de Dios que prediques la sana doctrina, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, porque vendrán tiempos difíciles, donde no sufrirá la sana doctrina. Esta es la sana doctrina, la que yo estoy predicando ahora. Y quiero motivar a esos predicadores, a sus evangelistas y sus misioneros y sus pastores a predicar lo que Jesús nos manda a predicar. La Biblia dice que nuestra confianza debe ser Jesucristo de Nazaret. Por eso Él dice en esta parte, no tomes nada. Yo me puse a analizar por este predicador que llegó a Houston, Texas. Él dice que quiso tomar $1 como una bendición, como un regalo de Dios. Pero mire lo que le iba a pasar. El chofer sabía, le había estado probando, le había estado viendo qué hace, cómo él reaccionaba, qué hacía, si se tomaba ese $1 como una bendición o como un regalo de Dios o le regresaba. Dice él que él tocado y ministrado y dice que peleaba una lucha dentro de sí, pero por último decidió dándole el $1 que le había dado de más el chofer. Y mire, eso fue lo que le llevó a este hombre, este chofer, volver a los caminos de Jesucristo, volver a reconciliarse con Dios. Mi pregunta es hoy, ¿es céntrico Jesús de Nazaret? ¿Nuestra confianza está puesto realmente en Él? ¿O estamos preocupados por hacer otras prédicas que ni siquiera centran que Jesús murió, que Jesús por usted fue a morir en la cruz del Calvario, por mí fue a morir en la cruz del Calvario, que por usted sufrió azotes, que por mí Él fue herido, que por mí Él fue rechazado, que por usted fue rechazado, que por usted y por mí fue despreciado, que por usted y por mí Él fue burlado, tenido en nada, no fue tenido como Él debía de haber sido admirado, sino que Él fue rechazado, despreciado por los hombres, varón de dolores, dice la Biblia, experimentado en quebranto, lo tuvimos por poco, dice la Biblia. Es el mensaje céntrico de hoy que predican los predicadores de Jesucristo que Él ha levantado. ¿O cuál es la prédica hoy céntrica? Es eso lo que queremos, que la gente venga a Jesucristo y reconozca que necesitan a Jesucristo para la salvación. Muchas de las veces hasta a mí me ha pasado pensando, ¿qué voy a predicar? No sé qué voy a predicar, pero Dios me ministró a través de este mensaje de que la predicación debe de decirse a la gente que se vuelvan a Cristo. La Biblia dice, reconciliados con Dios, y yo me volveré a ellos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, será hambre
siempre en perdonarnos, dice nuestro Señor Jesucristo. No todo está perdido, no todo está destruido. Vuélvete a Jesucristo de Nazaret si has dejado a Él, si te has alejado de Él, si te has ido por alguna razón, no importa. En la Biblia dice que tendremos tantas cosas que pasar, pero por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de quien, de la fe mía y de la fe de usted. Vuélvete a Jesucristo. Quiero decir que si alguien se está desviando, o algún predicador se ha desviado también y no está predicando la sana doctrina que Jesús manda a predicar, y le dice: no tomes nada, no te preocupes lo que vas a vivir mañana. La Biblia dice que Dios conoce tu necesidad y Dios te proveerá. No entremos en esa etapa de, como dice la Biblia, que se levantarán falsos maestros, falsos predicadores. Dice la Biblia que engañarán a la gente. Jesús de Nazaret nos manda a predicar, pero nos manda a vivir también, que no seamos confiando en lo material, confiando en la tierra. La Biblia dice que todo esto un día nos separará Dios con la muerte. Nada de esto vas a llevar, predicador. Nada de esto voy a llevarme yo. Todo lo que hoy, si estás haciendo tesoros en el reino de los cielos, pues vas a ser recompensado en el cielo. Pero si todo lo estás haciendo aquí en la tierra, no vas a llevar nada. La Biblia es clara en decir que la muerte nos separará de lo material, de lo terrenal, todo. Quiero terminarte diciendo en estas palabras: Jesús de Nazaret dice que nosotros debemos de predicar ¿qué? El nombre de Jesucristo. Y por nada estéis afanosos, dice la Biblia. Escúchame, hermano y hermana, por nada estéis afanosos. Usted que predica, usted que ministra la palabra de Dios. Predicador es un hombre que expone o transmite la palabra de Dios. Y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, dice, delante de Dios vuestras peticiones. Amén. Este es el mensaje de hoy que he compartido. Te ruego que si te agrada la palabra de Dios, le des un like o te suscribas, porque yo no busco gloria de nadie, ni quiero ser conocido. Lo que quiero es que Jesucristo de Nazaret sea exaltado y Él sea su Salvador. En el nombre de Jesús, amén.